de Cristo Miel, Génesis Shalom, estaban visitándonos y el Señor me da una palabra en Jeremías 44:3. Y el primero me decía, no era exactamente en Jeremías 44:3. Primero me dijo torrentes de agua. Me dijo esa palabra tan fuerte que la sentí en mi espíritu. Y en el momento no tuve tanto tiempo para investigar exactamente de qué se trataba, de qué Dios me estaba hablando en ese momento. El Espíritu de Dios estaba hablando a mi vida, pero sí sabía que Él quería decir algo a mi vida para que lo diera a la iglesia, porque la iglesia necesita entender realmente lo que significa torrentes de agua. Y yo decía, Dios mío, que tú me estás hablando. Y en el poquito tiempo que después tuvimos para ir a la Biblia y buscar, vi varios versículos que hablan de las aguas, de torrentes, pero un versículo en específico tocó mi corazón y yo entendí que ahí estaba el mensaje. Torrentes de agua. Quiero orar, darle gracias al Señor por su presencia, mi Dios. Te pido que prepare el corazón de cada uno de los que están aquí presentes, así como tú has preparado el mío, Señor. Y así como tú has cautivado mi corazón, para cautivar el corazón de mis hermanos. Y como tú has entregado esa palabra tan fuerte en mi ser, también ellos puedan recibirla, mi Dios. Soy un vaso, mi Dios, en tus manos, Padre. Y quiero ser usada por ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Así que vamos a Isaías 44:3. Ahí está. Isaías. Amén. Isaías. Porque yo, ese Jehová, derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Vamos a leerlo nuevamente y esta oportunidad, si tú puedes. Y te pones en pie por reverencia a la preciosa palabra de Dios. Es solo un segundito, no te preocupes. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aleluya. Te puedes sentar, bendito Dios. Voy a tratar de ir despacio para que podamos entender lo que el Señor quiere entregar en esta noche. Amén. Amén. Así mismo he titulado el mensaje Torrentes de agua. Torrentes de agua. Permanece firme. Torrentes de agua. Sequedad, vamos a ver, porque me llamó mucho la atención la palabra sequedad. Sequedad dice que es tierra árida y terreno muy seco, y que representa todas las cosas que no dan frutos, que no producen. Representa escasez y sin prosperidad. Fíjate lo que el Señor está hablando en Isaías 44:3. Dice que Él le va a derramar sobre el sequedad, agua sobre el sequedad, sobre esa tierra árida. Ustedes han visto esa tierra cuando está muy seca, que se agrieta. Y cuando tú le pones agua, toda esa grieta se va y la tierra comienza a humedecerse. Probablemente hay personas que están como esa tierra, así de seca y quebradas, así pero el Señor, hay una promesa, el Señor dice que Él va a derramar agua sobre esa tierra seca, sobre esa tierra árida, sobre esa tierra que quizás está sin esperanza ninguna y por lo tanto quizás no da fruto, porque no hay forma de que dé fruto por la sequedad. Pero el Señor promete derramar agua sobre el sequedad, sobre esa sequía, y ríos sobre la tierra árida. O sea, dice que va a derramar de su espíritu y sobre tu generación, dice el Señor, y mi bendición sobre tus renuevos. Amados, como hablamos con los de los niños, va a derramar bendición sobre la generación, va a derramar de su espíritu sobre tus hijos. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad para que el Señor le dé la palabra, lógicamente, y va a ser derramado. Pero hay algo que nosotros como padres tenemos que hacer: instruir siempre al niño, al joven en los caminos del Señor, para que ellos puedan alcanzar esta promesa y atesorarla que viene de parte del Señor. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El Señor nos asegura que llegaría el día en que el Espíritu Santo sería derramado sobre una generación futura.
Y podemos decir que hubo cumplimiento en el capítulo, en Hechos capítulo 2, cuando ese gran derramamiento del Espíritu Santo. Antes de que los apóstoles, los 120 que estaban allí, después eran creo que de 3,000 si no me equivoco, también que recibieron esta impartición del Espíritu de Dios. Dice que ellos primero fueron enseñados, fueron instruidos por el Señor, por el Maestro, por nuestro Señor Jesucristo, por Él mismo, instruidos estos hombres, enseñados por nuestro Señor Jesús. Pero ellos necesitaban algo. Cuando ya Jesús, nuestro Señor, iba a ir con el Padre, Él le dijo que tenían que esperar. Le dio algo que tenían que hacer, le encomendó algo que tenían que hacer, como tenemos que hacerlo tú y yo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir y predicar, ir y hablar mi palabra. Y eso lo encomendó a ellos, y ellos se encargaron de que la palabra corriera a todo el mundo. Y tú y yo tenemos la misma responsabilidad, porque también a nosotros el Señor nos dio esa orden. Ir y predicar el Evangelio, ir y predicar a toda criatura. Nosotros no tenemos que salir del país para predicar, porque todavía, y lo hemos visto los sábados de evangelismo, como almas se acercan aquí, también así, árido, como esa tierra árida, seco. Y nosotros con la palabra que ya tenemos atesorada en nuestro corazón, la sembramos, la depositamos, la derramamos sobre esas personas. Y hemos alcanzado almas, amados. Ahora hay que orar por esas almas que hemos alcanzado, para que ellos regresen a casa a recibir la palabra, para que puedan crecer espiritualmente a través de la palabra de Dios. Amén. Y buscaba lo que significaba también torrentes. Decía torrentes de agua. Señor, dime torrentes. Y torrente viene siendo como una caída de agua que viene de entre las montañas, entre dos montañas. Puede ser causada por el deslizamiento del hielo que se va derritiendo, o puede ser también provocada por la unión de ríos, de dos ríos. Y esto provoca una caída de agua. Y yo digo, wow, por un deslizamiento de hielo, o también por ríos que se juntan. Pero dice fijo. Así quiere el Señor que tú y yo también estemos fijos. También puede provocarse una torrente cuando cae mucha lluvia y se provoca lo que nosotros en mi país decimos un charco o una inundación. Y eso lo he vivido, yo creo que cada uno de ustedes lo ha vivido, que a veces cuando cae mucha lluvia se inunda en la calle, y a veces tenemos que pasar por allí, y tenemos que evaluar si podemos pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Evaluar si el carro en el que vamos tiene la suficiente altura para que no se hunda en el agua. Tenemos que evaluar el peso del vehículo, porque si el vehículo no tiene el peso suficiente también, y este vehículo uno lo entra allí entre esa agua y se levanta, sus llantas se levantan del suelo, ¿qué es lo que va a suceder? Que el vehículo se va a levantar y va a girar en su propio eje, va a dar vueltas y se va a quedar allí. Y el Señor nos habla a nosotros como iglesia, que nosotros no nos desprendamos de del mismo Dios, de que no nos desprendamos de Él, porque cuando tú y yo nos desprendemos, nos despegamos del Señor, de la tierra firme, comenzamos a dar vueltas en nuestro propio eje, sin sentido y sin dirección. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que el Señor está hablando. Amén. Amén. Pero el Señor te dice que tú y yo, que no seamos como esos vehículos que entran en las aguas profundas y comienzan a dar vueltas porque no tienen una firmeza. Él quiere que estemos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús. Yo no sé si tú le puedes dar palmas al Señor. Amén. Dios, esto ha tocado mi vida de una manera grande. Yo mientras estudiaba y decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Y a veces uno quiere entregar las cosas como uno las está recibiendo en el momento.
Pero el Señor finalmente habla lo que Él quiere y como Él quiere. Porque Él sabe lo que la iglesia necesita, ¿verdad? Gloria Él sabía a lo que yo necesitaba en el momento, pero también Él sabe lo que necesita la iglesia. Y hoy Dios está derramando su presencia hermosa, su presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Lo vemos hoy. Ya no era para 120, ya esa presencia hermosa del Espíritu Santo es para todos. Es para todos, es para todos, es para ti, es para mí. Esa presencia hermosa la cual tú y yo disfrutamos. Porque la podemos disfrutar, casi podemos tocarla, ¿verdad? Casi podemos tocarla. Y el Señor quiere que permanezcamos firmes en la roca, firmes en Cristo Jesús, adheridos a la vid verdadera, que es nuestro Señor, para que no demos vuelta en nuestro propio eje, en nuestro propio deseo, sino en el deseo de Dios. Tú y yo no podemos vivir en nuestro deseo. Tenemos que morir a la carne. Y morir a la carne significa morir para vivir para Cristo. Amén. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amén. Ya es Cristo que vive en mí. Él tiene que gobernar mi vida. Él tiene que gobernar tu vida. Porque cuando Cristo gobierna tu vida y gobierna la mía, las cosas comienzan a ser diferentes. Comenzamos a ver las cosas diferentes. Dejamos de dar vueltas en el mismo círculo y caminamos en una dirección firme, firme, a llegar a la meta que es Cristo Jesús. La meta es el cielo, mi hermano. Y Dios quiere eso en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo se derrama sobre todo aquel que se deja usar como vasos útiles en sus manos. Aquí hay una iglesia llena del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Lo hemos visto. Hemos visto como el Señor toca las almas. Hemos visto como estamos ahí en un mismo sentir. Es importante estar en el mismo sentir. Y como iglesia estamos en ese mismo sentir. Amén. Bendito sea el Señor. Y este derramamiento que trae al creyente, a ti y a mí, a una renovación fresca de nuestra fe. Aleluya. El derramamiento del Espíritu Santo tiene que traerlo a nosotros, a una renovación fresca de nuestra fe. De quitar la mirada, de quitar la fe en las cosas del mundo, de quitar la fe en los médicos, en las noticias. Dejemos de ver noticias, hermano. Y leamos la Biblia, dediquemos el tiempo a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo a veces quiero quitar el WhatsApp, te lo digo. Yo digo, voy a quitar el WhatsApp, voy a quitar todo esto, porque mandan tantas cosas que yo digo, pero ¿esto para qué? Y pues si tenemos un tiempo a leer la palabra de Dios, ¿cómo se refrescaría la vida? ¿Cuántos problemas resolveríamos si nosotros dejáramos de ver todas esas noticias alteradas todas? Sí. Y para lograr un propósito, que es desviar al creyente del propósito de Dios. Aleluya. Dice Hebreo 11:1 que la fe es la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas cosas tú estás esperando que tú no las has visto, pero tú sabes que las vas a tener? Amén. Pero si vamos un poquito más adelante de Hebreo 11:1, en Hebreo 11:13 y 14, pon el 13 y el 14, y vamos a ver lo que pasa allí con estos héroes de la fe, con estos hombres de la fe, hombres que se dieron al Señor, que vivieron para el Señor. 11 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Estos hombres de la fe, muchos de ellos murieron sin recibir la promesa. ¡Qué tremendo! Y nosotros batallamos cuando no conseguimos algo. ¡Wow! Señor, mira, estamos aquí rentados, queremos tener nuestra propia casa y empezamos a dar gritos. Dios sabe cuándo. Amén. Dios sabe cuándo. Amén. Y Él sabe si la vamos a ver. Mira a Moisés, 40 años en el desierto. La promesa sí se dio de lejito. Mira Moisés, tu espíritu ahí, paséate en espíritu. Pero no vas a entrar. Y no entró, no la disfrutó. Así que nosotros no podemos entristecernos por las cosas que aún no hemos recibido. Regocijados en todo tiempo, decía el apóstol Pablo, regocijados. Dice que hay muchos de estos héroes de la fe, murieron todos. Oye, todos. Sí, todos estos sin
sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, ay Dios mío, y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre esta tierra. Eso somos tú y yo, extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y un día vamos a regresar donde pertenece nuestra casa. ¿Dónde está nuestra casa? ¿Dónde está tu casa? Ahí está tu casa. Nuestra casa no está aquí. Como decía la hermana, ya está con los niños, que no atesoremos aquí en la tierra, porque lo que atesoramos aquí se daña, aquí se queda. Pero lo que atesoramos en el cielo, cuando estemos allá, Dios mío, qué lindo Dios. Y nuestra fe necesita ser renovada, así, mira, para estar como estos hombres. Pero tenemos que estar firmes. Mira a Juan Pablo, que fue apedreado, golpeado, apaleado, herido, y se levanta de allí, se sacude. O sea, yo me lo estoy imaginando a él, se sacude y dice, oye, me tengo que seguir, porque tengo que seguir a predicar, tengo que ir a predicar. Los golpes no me van a detener, las heridas no me detienen. Yo tengo que seguir a predicar la palabra de Dios, porque para eso fui llamado. Aleluya. A eso fui llamado. Amén. ¿Cuántos fueron llamados a predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos fueron llamados a expandir el evangelio? Todos fuimos llamados. Amén. Todos. Wow. Y nuestra fe necesita ser renovada, ser movida, ser puesta correctamente en nuestro Salvador Jesucristo. Que de ahí no se mueva mi fe ni la tuya, que no se mueva de nuestro Señor Jesús. Ahí firme en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así como el agua sobre la tierra seca, que la humedece y sana las grietas, asimismo el agua de vida, que nos da la fuerza y el impulso para que seamos una iglesia fértil, bendecida, sana y fortalecida en la fe. ¿Quién es que nos da a nosotros esa fortaleza? ¿Quién es que nos da a nosotros ese vigor? ¿Quién es que pone agua? ¿Quién es el agua de vida? Hermano, ¿quién es el agua de vida? El Cristo Jesús, el agua de vida. El que va a sanar esa tierra, el que va a humedecer esa tierra. Bendito Dios. Esa tierra somos nosotros, amados. Amén. Y para que nosotros podamos dar fruto, el fruto que el Señor espera de nosotros, esa agua no puede, esa tierra no puede estar árida, tiene que estar humedecida por la presencia hermosa del Espíritu Santo de Dios, por el poder del Espíritu de Dios, por conocer a Dios, porque necesitamos conocer a Dios. Amén. Este martes tenemos la escuela de liderazgo. Hacer un aplauso a ustedes mismos. Tenemos 2 niveles para la gloria de Dios. Y cuando algunas veces, por ejemplo, ellos vienen a hacer exposición, y en este momento, en este caso, el martes, pues el nivel 1 y el nivel 2 se juntaron los 2 niveles para hacer una exposición. Era como completar una historia, y la cual se llamaba El Puente. Lo felicito porque lo hicieron muy bien. Amén. Entonces ahí expresaba un hombre que estaba de un lado y Dios que estaba del otro lado, y decía el puente, pero realmente allí no había un puente. Allí había un abismo que separaba al hombre de Dios. Y ellos tenían que saber exactamente qué era lo que estaba pasando, porque ahí decía, el hombre tiene un problema. El hombre tiene un problema. El hombre que estaba aquí tenía un problema porque no podía alcanzar a Dios, porque hubo una separación. Ese puente fue dañado, fue roto y quedó un abismo desde Génesis. Santo, aleluya. Y el hombre, Dios era inalcanzable para el hombre. Pero, ¿qué sucede? Había un problema, tenía que ser resuelto. Amén. Y el único que podía resolver ese problema tiene un nombre, sobre todo nombre, que se llama Jesucristo. Y allí tenía que ser depositada esa cruz para que el hombre pudiera pasar a través del sacrificio de Cristo en la cruz, pudiera pasar al otro lado y reconciliarse con el Señor. Y que ese abismo que desapareciera. Amén. Que era lo que había separado. El pecado había hecho la separación, la indiferencia, el pecado. Pero Cristo es tan hermoso y nos ama tanto que dijo, sí, papá,
yo voy. Y esa cruz fue tendida para formar ese puente, para que el hombre pudiera ir al otro lado, para que tú y yo pudiéramos ir al otro lado y reconciliarnos con nuestro Padre. Amén. Yo no sé si tú entiendes esto. Esto tiene que retorcer tu corazón. A mí me movió de una manera y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Amén. Wow. Y así como el agua sobre la tierra seca, que la humedece y la sana, y sana las grietas, así mismo el agua de vida que nos da el Señor, dice que la palabra es vida, es medicina para nosotros. Aleluya. En Isaías 44, perdón, nos quedamos ahí mismo en 44:2, uno más antes, por favor. Isaías 44:2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó. Isaías 44. El que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, iglesia. Amén. No importa lo que tú veas, no temas. Que si otra pandemia, que si otro virus, no temas. Esto sucede. Vamos a la crónica. Cada 100 años pasan cosas. Es más, yo diría que no cada 100 años. ¿Cuántos años atrás, desde la creación, están pasando cosas, verdad? Y ellos no tenían temor. No tenían temor. Por eso era necesario, volviéndome un poquito más para atrás, dejarlo ahí, que cuando se cumple este derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles, los discípulos del Señor necesitaban estar allí en el aposento alto. Y tú y yo necesitamos ir a ese aposento alto. Porque ellos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo para ellos poder salir afuera a hacer a la encomienda que el Señor Jesús le había dado a ellos. Y tú y yo necesitamos ir a ese aposento alto para estar siempre lleno del Espíritu de Dios, para poder hacer y soportar las cosas como lo hicieron ellos. Nos toca hacerlo, nos toca. No nos quedemos nada más que los tiempos están difíciles. Cristo viene efectivamente y en cualquier momento puede llegar. Las profecías se están cumpliendo, pero mientras tanto tú y yo tenemos que seguir adelante. No podemos detenernos, no podemos temer. Tenemos que estar llenos de la presencia del Señor para poder tener el valor, porque para hablarle a una persona de Cristo se necesita valor, es cierto. Amén. Pero el Señor lo da. El Espíritu Santo le da. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos esa llenura fresca del Espíritu Santo de Dios. La necesitamos en todo tiempo. ¿Cómo se consigue, pastora? En intimidad con el Padre. En intimidad con el Padre. Siempre voy a hablar de esa intimidad que tenemos que tener todo con nuestro papá. En intimidad con Él. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó, el que me formó. El que me formó. Desde el vientre, el cual te ayudará. Te dice, no temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerusí, a quien yo escogí, y tú, Israel. El Jerusí es como le diríamos nosotros como un apodo, ¿no? Pero como un título. Y tú, a quien yo escogí. Y tú, el Señor te escogió a ti, me escogió a mí. No temas, te dice el Señor en este momento. No temas las cosas, no temas. Aférrate a Él, aférrate a su palabra, aférrate a sus promesas. Porque hay promesas para sus hijos. Aleluya. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerubín, a quien yo escogí. Nosotros somos el Israel espiritual. Y quiero declarar una palabra sobre tu vida. Quiero declarar que tú como pueblo de Dios te levantarás con fuerzas renovadas. Si te faltan fuerzas, el Señor la va a renovar. Te levantas con fuerzas renovadas. Brotará entre las dificultades tus situaciones negativas para crecer como árboles que viven junto a las riberas de las corrientes de agua.
de los ríos que atraviesan la tierra. Que atraviesan la tierra. Así vamos a vivir nosotros, como esos árboles que viven en la ribera de los ríos. ¿Sabe que esos árboles que viven a la ribera de los ríos tienen algo en particular? Que como están cerca del agua o en el agua, esas raíces se alimentan. ¿De qué se alimentan? El agua. Del agua. Se alimenta del agua. Y tú y yo tenemos que ser como esos árboles, con esas raíces fuertes, bien profundas, que nos agarremos de nuestro Señor Jesús y que nuestro alimento sea la palabra de Dios, el agua viva, que sea la viva presencia del Espíritu Santo ministrando nuestra vida. Tú y yo necesitamos ser ministrados por el Espíritu de Dios. Aprender a navegar en su presencia y dejarnos sumergir en ella. Mira, haz lo que quiera conmigo, Señor. Es decir, haz como quiera conmigo. ¿Cuánto dice el Señor? Le han dicho, haz como quiera conmigo. Gloria a Dios. Como quiera conmigo. Vimos estos hombres de la fe. Haz lo que tú digas, Señor. Un Pablo, sí, estaban en la prisión y estaban allí y estaban allí adorando al Señor. Yo no lo vi adorando, pero entiendo que estaban adorando al Señor porque no se quejaban. Ellos sabían que su Redentor vive y que ellos vivían por Él, que ellos habían muerto a sus deseos. Eran los deseos de Dios en ellos. Y tiene que ser el deseo de Dios en nosotros. Amén. Oh, Dios. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y eso lo sabemos, los tiempos están malos. Pero los tiempos siempre han estado malos. Pero para soportar estos tiempos, lo voy a repetir de nuevo, necesitamos la presencia del Espíritu Santo viva, como que brote de nosotros, de nuestro interior, como ríos de agua viva. Poner al Señor en el primer lugar en nuestra vida, en nuestra casa, en todo lo que hacemos. Porque es el único que nos va a dar la fuerza que tú y yo necesitamos. Amén. Con el Espíritu Santo, la lucha va a ser más ligera. Venid a mí los que están trabajados, los que están cargados, los que están cansados. El Señor dice que Él trae descanso. El Señor es nuestro descanso. Oh, wow. Y el pueblo de Dios fue comparado con una tierra árida, una tierra seca, carente de una vida espiritual fructífera. Pero Dios no limita su agua. Dios no va a limitar el agua para darla a su iglesia, para darla a sus hijos, a los que estén en esas condiciones. Él no la limita. Solamente tú y yo tenemos que clamar a Él, decirle: Señor, estoy en estas condiciones, yo necesito de ti. Y el Señor no va a limitar esa agua. Él es una fuente inagotable. Esa fuente que brota de agua viva para nosotros, para ti y para mí. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y dice que cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Esto está fuerte. Esto está muy fuerte. Dice que ellos abandonaron lo bueno y desearon lo malo. ¿Qué significa esto? Que se fueron en pos de su voluntad, de lo que ellos querían y como ellos lo querían. Dice que abandonaron al Dios vivo, a la fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Recuerdan cuando él hablaba de cuando hay ¿cómo se llama? Un charco, no, de agua, perdón, torrente, sí, de agua, que si tú no evalúas en el vehículo que tú vas el peso, el tamaño, tú corres el riesgo de que cuando tú entres en esa agua te puedes hundir, o puedes simplemente
tu llanta, cuando se desprenden del suelo, cuando tú y yo nos desprendemos de Jesús, comenzamos a ir sin sentido, sin una dirección. Y eso hicieron ellos. Pero Dios es bueno y perdona. Y cuando tú y yo nos arrepentimos y decimos, Señor, perdónanos por haber abandonado la fuente de agua viva y por ir en pos de mis deseos, el Señor está ahí para perdonarnos. Amén, gloria a Siempre Dios. Él está dispuesto a perdonarnos. La vida está en nosotros a través de Jesucristo y la hermosa presencia del Espíritu Santo que vive en ti y en mí. Bendito sea el Señor. Isaías 12. Quiero leerlo completo porque este es un cántico de acción de gracia. Vamos a leerlo, son 6 versículos solamente. Dice: y aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación me apartó y me has consolado. Próximo. He aquí, Dios es salvación mía. Dilo, Dios es salvación mía. Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dios ha sido salvación para nosotros a través de Jesucristo. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabio esto por toda la tierra, por toda la tierra. Regocíjate, regocíjate, iglesia, y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque es grande, regocíjate, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Bendito sea el Señor. Vamos a estar orando un momentito. Te envío una oración para que la ponga. Amén. La oración, por favor. Mientras que vamos orando, vamos a escuchar una adoración, porque tú y yo esta noche vamos a salir más llenos del Espíritu de Dios. Sí. Oh.